Y hola cracks, mi nombre es Marcos Varillas y sean todos bienvenidos a un nuevo video del curso de razonamiento matemático. El día de hoy vamos a comenzar con el tema número 22 que corresponde al planteo y resolución de ecuaciones. Las ecuaciones que nosotros vamos a trabajar pues van a ser de primer grado, así que no hay que preocuparse, ¿de acuerdo? Resolver ecuaciones de primer grado pues son bastante sencillas. Es más, es algo que hemos practicado la semana pasada. Profesor, ¿cuál es la diferencia con el tema del día de hoy? Pues lo que lo va a diferenciar es lo siguiente. A ti te van a presentar un texto que tú tienes que representarlo o tú tienes que, pues, cambiar de una forma verbal, porque esto es una forma textual, una forma verbal, a una forma matemática, donde hayan operaciones y símbolos, ¿no? Operaciones y símbolos o variables, profesor. Entonces voy a decir lo siguiente. Cuando a mí me digan un número aumentado en su tercera parte. Profesor, yo no sé o yo no conozco este número, ¿no? Yo no sé quién es. Entonces, si yo no sé quién es ese número y puede tomar muchos valores, entonces tengo que asignarle una variable. Lo que normalmente se suele hacer es colocarle después la variable x, profe. ¿Qué me dice? Aumentado en su tercera parte. Yo le tengo que aumentar ¿qué cosa, profesor? Su tercera parte. X sobre 3. Esta es su tercera parte, ¿no? El mismo número dividido entre 3. Profesor, eh, en, las, en las alternativas me aparece con n, no me aparece con x. Ah, entonces, pues lo único que tenemos que hacer es hacer el cambio de variable, pues. Yo no voy a llamar a mi variable x, voy a llamar a mi variable, pues simplemente con la letra n, pues. Acá sería n más su tercera parte, n tercios, ¿no? ¿A qué letra corresponde? A la letra C, profesor. Y listo. La suma de 7 números consecutivos, profesor. La suma de 7 números consecutivos. La suma de 7 números consecutivos. Profesor, mira, atento, atento. Son 7 números. Yo voy a decir lo siguiente, que mi primer número es n. Mi siguiente número, n más 1. Mi siguiente número, n más 2. Profesor, mi siguiente número, n más 3, ¿no? Estos son los números consecutivos, pues. Se diferencian únicamente en 1. Van creciendo en 1. Profesor, hacia atrás ahora me voy. n menos 1. Aquí está, n menos 1. Profesor, n menos 2. Y n menos 3. Si yo sumo todos estos números, profesor, mira ya, voy a sumar entonces. Profesor, sumamos estos números. Vamos a sumar, profesor. N más N más N más N más N son 7 veces porque son 7 números, es 7N. Profesor, y ahora mira lo que sucede. Menos 3 se elimina con más 3. Menos 2 se elimina con más 2. Y menos 1 se elimina con más 1. Es por eso que convenientemente he escogido estos 7 números, pues. ¿De acuerdo? Porque la suma de todos ellos me presenta una expresión mucho más sencilla. Entonces, profesor, alternativa del problema, alternativa del enunciado, 7n sería la letra A. Y listo, profesor. El triple de la suma de un número con 11. Profesor, mira, atento, ten mucho cuidado con este enunciado. El triple. ¿El triple de qué? 3 veces algo, ¿no, profesor? Yo tengo que triplicar algo. 3 veces qué cosa. Voy a abrir paréntesis. Y eso es lo que voy a triplicar, ¿no? ¿Qué voy a triplicar? La suma de un número con 11. Profesor, la suma de un número, no conozco ese número. N ya habíamos dicho, ¿no? ¿Con quién, profesor? Con 11. Y listo. Esto es el triple de toda esa suma, ¿de acuerdo? Atento, ten mucho cuidado. Este triple corresponde a la suma. Tengo que triplicar la suma, ¿de acuerdo? No vayas a hacer 3n más 11 únicamente, sin paréntesis. Profesor, entonces el enunciado que corresponde sería la letra D. La tercera parte de la suma de un número con 5. Profesor, una vez más, la tercera parte de una suma. Profesor, entonces entre paréntesis, coloco la suma. Y la tercera parte sería un tercio, profesor. Un tercio. La tercera parte de esta suma. Profesor, ¿quién estoy sumando? Un número con 5. Un número, no sé quién es ese número, le sumo 5, profesor. Ahí está. Profesor, esto es lo mismo que la letra B, profe. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Este 3 pues va a dividir a todos y este 1 multiplica y sigue siendo lo mismo. Es el mismo
enunciado. Y listo, profesor. Sea de B. Siguiente ejercicio. Ahora sí ya me dan un enunciado, mira. Si al cuadrado de la cantidad que tengo disminuyo el doble de la misma, me quedaría 24. Ya, profe, mira, mira atento. Parece que hay una ecuación cuadrática, qué extraño, ¿no? Se ha colado. A ver, profe, al cuadrado de la cantidad que tengo, yo no sé qué cantidad tengo, así que le voy a poner una variable. N es la cantidad que tengo. ¿Qué me dice? El cuadrado. El cuadrado es elevarlo al cuadrado, pues. ¿De acuerdo? ¿Qué más me dice? Le disminuyo. Profesor, le disminuyo es le resto, pues. ¿Le resto qué cosa? El doble de esa misma cantidad. 2 veces esa cantidad. N, profesor. ¿Qué me quedaría? Me quedaría 24 soles. Es igual a 24, es igual a 24 soles. Pregunta, ¿cómo resuelvo esta ecuación? ¿Como una ecuación de segundo grado? No, yo lo voy a hacer así, mira, presta mucha atención. Yo voy a factorizar n, mira. Factorizo n, profesor. Si acá hay n cuadrado, me queda solamente una n, menos. Si yo saco el n, me queda solamente el 2, profesor. Es igual a 24. Profesor, acá empiezo a tantear. ¿Cómo voy a tantear? Mira, de la siguiente manera. Profesor, n por n menos 2 da 24, pero yo me acuerdo que 24 es igual a 6 por 4. Profesor, mira, si n vale 6, n menos 2, ¿cuánto vale? Vale 4, profesor. Profesor, 6 por 4, ¿cuánto es? Es 24, ¿no? Entonces se cumple. ¿Qué significa eso? Que n sí vale 6, pues es el valor correcto, ¿de acuerdo? Y es el único que cumple, ¿ah? Profesor, 24 es 8 por 3. Si n vale 8, 8 menos 2 es 6, ¿no? Y 8 por 6 no se cumple. Entonces los únicos valores que cumplen son estos, pues. ¿De acuerdo? Entonces digo lo siguiente, profe, que mi n vale 6. ¿Qué me pregunta? ¿Cuánto tengo? Yo tengo n, pues. Respuesta, 6. Y listo. Listo, profe. Siguiente ejercicio. Aumentado un número en su centésima parte, se obtiene 707. Profesor, mira, voy a plantear esa ecuación de esta forma. Aumentado un número. Profesor, ¿qué número? Yo no lo conozco, pues. Tú no conoces ese número. Entonces, n. Pero me dice que está aumentado, sumándole, su centésima parte. Su centésima parte, pues, es n entre 100, profesor. N entre 100. Su centésima parte es la división entre 100, pues. Esta es su centésima parte. Y listo, profesor, ¿cuánto se obtiene? Se obtiene 707. Pregunta, profe, ¿tengo que resolver esta ecuación? No, pues este curso se llama razonamiento matemático. Tú no tienes que aplicar álgebra. Tú puedes ser un poco más lógico, pues. Tú tienes que irte, pues, por la jugadita, ¿no? La jugada especial. ¿Cuál va a ser la jugada especial aquí? Yo me doy cuenta de esto, mira. Profesor, lo único que tengo que hacer es descomponer este 707 en un número más su centésima parte. ¿Cómo así, profesor? Mira, yo te voy a decir así. Profesor, este 700 es 700 más 7, ¿no? Profesor, este 700 es, mira, lo voy a cambiar, para que te des cuenta. Este 707 es 700 más 7. Voy a hacer ese cambio para que te des cuenta. 700 más 7. Profesor, y no solo eso, no solo eso. ¿Por qué está haciendo eso? Porque este 7 es lo mismo que 700 entre 100, ¿sí o no? ¿Es la centésima parte de 700? Sí, ¿no? Profesor, este 7 es la centésima parte de 700. O sea, es 700 entre 100. Ahora, profesor, lo único que tengo que hacer es comparar. Pues mira, comparo, profe, comparo. N700. N700 sobre 100. Aquí está. Entonces tienen la misma característica. Lo único que hago, profe, es relacionar, pues. Entonces digo que este N, ¿cuánto vale? Por simple comparación, vale 700, ¿no? ¿Por qué? Porque este N sobre 100 estaría acá. 700 sobre... Y listo, profesor. No tengo que resolver esa ecuación, ¿ah? No tengo que demorarme. Yo puedo aplicar, pues, mis criterios, ¿no? N vale 700. Y listo, el problema se resolvió, ¿no? ¿Cuál es el número? El número 700. Pues aquí está.
respuesta. Siguiente ejercicio, profe, vámonos con el siguiente ejercicio. Disminuyendo el doble de un número de 25, profesor, acá me dice lo siguiente, que a 25, profe, yo le tengo que disminuir, ¿qué cosa? El doble de un número. Le voy a disminuir el doble de un, profesor, un número. ¿Cuál es el número? El número es n, pues. Le voy a disminuir entonces el doble. Le disminuyo 2 veces n. Se obtiene 1, profesor. Se obtiene 1. Aquí, profesor, ya no tienes que hacerte mucho drama porque es una ecuación de primer grado. ¿De acuerdo? Ese 2n, profe, que está restando pasa a sumar, ¿no? Pasa a sumar al otro lado. Profesor, y este 1 que está positivo viene del otro lado como negativo, ¿no? Tendríamos lo siguiente. Mira, a ver, vamos a hacer ese cambio. De este lado el 2n se habría venido positivo. Y el 1 se habría ido a restar al otro lado. 25 menos 1 sería 24, profe. Si 2n vale 24, el 2 que está multiplicando pasa a dividir. N, profe, vale 24 entre 2. ¿Cuánto sale eso? Sale 12. Y listo. N vale 12. Respuesta, ¿no? Una ecuación de primer grado bastante sencilla. Problema 5, profe. Dividir 260 en dos partes tales que el duplo del mayor dividido entre el triple del menor nos da 2 de cociente y 40 de residuo. Profesor, hallar el mayor de ellos. Si yo tengo una cantidad, que es la de 260, yo la voy a colocar aquí para que te des cuenta, ¿no? Profesor, si estos 260 yo lo tengo que dividir en dos partes, pues hay cierta lógica entre esas partes. ¿Cómo así, profe? Mira, yo quiero que prestes atención. Si acá hay 260, y supongamos que una de las partes, ¿no? Profe, una de las partes es 100. Si una de las partes es 100, la otra de las partes, ¿cuánto tiene que ser, profesor? Tiene que ser 160. ¿Cómo así? Porque restaste, pues. Restaste, ¿no? Restaste. 260 menos 100, 160. Y profesor pregunta, si no es 100, si es 150. Profesor, si es 150. Profesor, si una parte es 150, la otra es 110, profe. 110. ¿Por qué, profesor? Porque he restado, pues. Es más, estos dos puntos sumados te dan 260. Pero, profesor, yo no conozco ninguna de las partes. Entonces le tengo que poner una variable, pues. Voy a decir que esta parte, la parte de aquí, es n. Profesor, si esta parte vale n, ¿cuánto sería la otra parte? 260 menos n. Y listo. He conseguido poner las dos partes en una sola variable. ¿Para qué, profesor? Para interpretar lo que me dice el enunciado. Pues, ¿qué me dice el enunciado? Dice que están las dos partes tales que el duplo del mayor, Profesor, aquí está la pregunta, ¿no? Profesor, ¿quién es el mayor? Un tanto, pues, un tanto impreciso ese dato, ¿no? Porque yo no sé quién es mayor, es más, no existe forma de saber quién es mayor. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer de que este n es el mayor, pues, ¿de acuerdo? Vamos a suponer. Profesor, ¿qué sucede si nuestro cálculo, pues, sale mal o sale algún número que no cuadra? Significa, pues, que este número no es el mayor. Hemos escogido mal, ¿de acuerdo? De acuerdo, profesor. Y listo, mira. Profesor, entonces digo lo siguiente. ¿Qué me dice? El duplo del mayor, 2n, o sea, sería 2n, el duplo del mayor, 2 veces n, dividido entre el triple del menor. El triple del menor. Profesor, el triple del menor, el de acá sería el menor, ¿no? Sería 3 veces 260 menos n. Este sería el triple del menor, pues, ¿no? Triple del menor. Esta división me dice ¿qué cosa? Que nos da de cociente 2, y de residuo 40, profesor, hay residuo, ¿no? Entonces voy a decir lo siguiente, mira, acá voy a hacer esto. Yo recuerdo que en una división, profesor, sucedía lo siguiente. Tenía un dividendo, yo lo dividía, pues, entre un divisor, ¿no? Profesor, entre un divisor, la D minúscula de divisor. ¿Qué obtenía?
un cociente, la Q, nueva Q, y si la división era inexacta, obtenía un residuo, profesor, un residuo. ¿Cuál era la forma general o la ecuación de una división? Era de la siguiente forma. Profesor, lo voy a plantear por aquí. El dividendo es igual al divisor por cociente más lo que ha sobrado, ¿no? Más el residuo, profesor. Y listo. Yo ya tengo planteado esto, ¿no? Profesor, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Obtenemos esto entonces. El duplo del mayor dividido entre el triple del menor. Ya, el duplo del mayor. El duplo del mayor sería el dividendo, ¿no? Profesor, esto sería el dividendo. Mi dividendo sería 2n. Y el otro sería el divisor, pues. El triple del menor sería el divisor. Profesor, 3 por 260 menos n. Eso sería nuestro divisor, profe. Multiplicado por el cociente. Profesor, ¿cuánto vale el cociente? Nos da 2 de cociente. Lo multiplico por 2, entonces. Nos da 2 de cociente y 40 de residuo. Más el residuo sería más 40, profesor. Únicamente he reemplazado los datos que me señalan, ¿no? Y ahora sí, profesor, tengo una ecuación. Esta ecuación yo la puedo resolver. Debería estar en la capacidad de resolverla, ¿no? Profesor, 3 por 2. Estos 3 por 2 es 6. Ay, es más, mira, yo voy a multiplicar de frente. 3 por 2, profesor. 3 por 2 es 6, pues. Es 6, ¿no? Entonces sería 6 de coeficiente. ¿Por qué, profesor? Para aplicar distributiva, pues. Para aplicar distributiva. Este 6 entra a multiplicar aquí y entra a multiplicar acá, pues. 12n, profesor, continuamos. 6 por 260. 1560, ¿no? Profesor, 1560. Menos 6n, menos 6n, 6 por n, 6n. Más 40, ¿no? Más 40, profesor, por aquí. Y listo. Profesor, mira. El 6n que está restando, pues pasa al otro lado sumando. 2n más 6n, 8n, profe. 8n. 1560 más 40 sería 1600, profe. 1600. Ahora sí, profe. El 8 va a dividir, entonces n valdría ¿qué cosa? N valdría 200, profesor. N vale 200. Y ya está. ¿Qué significa eso? Profesor, si mi n vale 200, acá está el 200, mira. ¿Cuánto vale la otra parte? La otra parte vale 60. 260 menos 200. Y se cumple, profesor. Mira, lo que asumimos, nosotros accidentalmente dijimos, profesor, que esta cantidad era el mayor. Profesor, que el mayor era el de aquí. Y mira, coincide, ¿no? Si coincide, pues, si coincide de que él es el mayor, entonces está perfecto. Hemos tenido suerte, ¿no? Profesor, por primera vez he tenido suerte. Por primera vez en mi vida he tenido suerte, ¿no? Hemos acertado. ¿Qué hubiese sucedido si no cuadraba, profesor? Si habíamos asumido de que n era mayor, pero al final esto salía 100 y otro 160. Entonces significa que habíamos fallado, ¿no? Este no era el mayor. Entonces volveríamos a cambiar toda nuestra operación. ¿De acuerdo? Bien, pero como cuadra, profesor, como cuadra ya no es necesario. Hallar el mayor de ellos, 200, profesor, es lo que me piden. Es lo que me piden. Esta sería nuestra respuesta. Bien, chicos, nosotros vamos a continuar con la resolución de ejercicios por medio de Zoom, así que conmigo será hasta la próxima clase. Cuídense mucho y chau, chau.